Emily Evans era una mujer de 40 años que vivía en Milwaukee, Wisconsin. Era ama de casa y también trabajaba a tiempo parcial como comercializadora en Internet. Emily era conocida por su personalidad animada y su fuerte compromiso con su familia. Tenía un esposo llamado Ethan, de 43 años, y dos hijos, Greg, de 12 años, y Blake. Emily era muy cercana a su familia y amigos, y había construido una exitosa carrera trabajando desde casa, ayudando a pequeñas empresas a mejorar su presencia en línea. Era muy buena en lo que hacía y disfrutaba ayudando a otros a tener éxito. Su trabajo había sido destacado en sitios web de negocios locales y en el libro de Aaron Trevan. El esposo de Emily, Ethan, era dueño de una compañía de tours de pesca. Para el mundo exterior, parecía ser un esposo y padre devoto. Sin embargo, como descubriremos más adelante, Ethan tenía muchos secretos. Emily era muy activa en su comunidad. Se ofrecía como voluntaria en la escuela Block Pinecrest y formaba parte de la Asociación de Padres y Maestros. Ayudaba a organizar eventos y recaudaciones de fondos escolares. También le encantaba hornear y solía llevar galletas y pasteles a los eventos escolares y reuniones comunitarias. En los días previos a su muerte, Emily estaba ocupada planeando unas vacaciones familiares a Disney World. Estaba deseosa de pasar tiempo de calidad con su familia. Emily también tenía sueños de expandir su negocio de Jacksoneting en Internet. Estaba trabajando en un nuevo proyecto para un restaurante local y estaba emocionada por las posibilidades que éste le traía. La vida de Emily parecía perfecta para muchos. Tenía una familia amorosa, una carrera exitosa y era muy querida en su comunidad. Sin embargo, todo cambió en marzo de 2016 cuando descubrió un oscuro secreto sobre la doble vida de su esposo. Este descubrimiento llevaría a su trágica y prematura muerte. En la mañana del 18 de marzo de 2016, alrededor de las 8 de la mañana, Jackson, el vecino de al lado de Emily Evans, hizo un descubrimiento impactante. Jackson, un oficial de policía retirado, estaba dando su caminata matutina habitual cuando notó algo extraño en la casa de Emily. La puerta del garaje estaba parcialmente abierta, lo cual era inusual para la típicamente ordenada y cautelosa Emily. Curioso y preocupado, Jackson se acercó al garaje. A medida que se acercaba, vio un charco de sangre en el suelo. Su corazón se aceleró mientras miraba dentro. Allí, tendida inmóvil en el frío concreto, estaba Emily, quien había sido brutalmente atacada, su cuerpo cubierto de sangre. Los años de entrenamiento policial de Jackson se activaron. Rápidamente evaluó la escena, notando una llave de cruz cerca del cuerpo de Emily, que probablemente era el arma homicida. Jackson llamó inmediatamente al 911, su voz firme pero llena de urgencia. Luego esperó afuera del garaje para asegurarse de que nada fuera alterado, manteniendo una atenta vigilancia sobre la escena hasta que llegaran las autoridades. El sonido de las sirenas llenó el aire mientras el departamento de policía de Milwaukee se apresuraba al lugar. El garaje era una escena espantosa. Salpicaduras de sangre cubrían el suelo y las paredes, evidenciando una lucha violenta. El cuerpo de Emily mostraba signos de un brutal ataque, con múltiples heridas que sugerían que luchó con todas sus fuerzas contra su atacante. Los detectives documentaron cuidadosamente la escena, tomando fotografías y recolectando evidencia. Notaron la posición de la llave de cruz y tomaron muestras de ADN para su análisis. A medida que trabajaban, los vecinos comenzaron a reunirse afuera, susurrando en estado de shock e incredulidad. La noticia de la muerte de Emily se extendió rápidamente por la comunidad, dejando a todos conmocionados. Los detectives entrevistaron a Jackson
quien describió su descubrimiento del cuerpo. Su relato calmado y detallado ayudó a los detectives a armar la cronología inicial del crimen. Dentro de la casa, los hijos de Emily seguían dormidos, sin saber la tragedia que se había desarrollado justo afuera de su puerta. Los detectives se aseguraron de que los niños fueran llevados a un lugar seguro y organizaron para que se quedaran con familiares. A medida que comenzaba la investigación, la comunidad de Milwaukee quedó devastada por la pérdida de la querida madre y amiga. Cuando el equipo de investigación del Departamento de Policía de Milwaukee llegó al lugar, eran alrededor de las 8:15 de la mañana del 18 de marzo de 2016. El equipo, liderado por la detective Jaden Parker y el detective Díaz, rápidamente comenzó a trabajar. La detective Parker, conocida por su meticulosa atención a los detalles, y el detective Díaz, con su agudo instinto, estaban decididos a resolver el caso con rapidez. El garaje donde se encontró el cuerpo de Emily Evans era una escena espantosa. Salpicaduras de sangre cubrían las paredes y el suelo, lo que indicaba una lucha violenta. Emily había sido golpeada hasta la muerte con una llave de cruz, que yacía cerca, cubierta de sangre. La escena sugería un ataque repentino y brutal, sin signos de un allanamiento, lo que apuntaba a que probablemente conocía a su atacante. Los detectives primero aseguraron el área, garantizando que nadie contaminara la escena del crimen. Documentaron todo con fotografías y notas detalladas. Llegaron los especialistas forenses y comenzaron a recolectar evidencia, incluyendo la llave de cruz, huellas dactilares y muestras de ADN. También tomaron muestras de diversas superficies para buscar cualquier rastro del atacante. La detective Parker notó el caos en el garaje. Una caja de herramientas volcada, papeles esparcidos y una foto familiar rota. Estos detalles eran cruciales, ya que pintaban una imagen de la lucha que Emily había soportado. Los detectives también encontraron el teléfono móvil de Emily, que esperaban proporcionaría más pistas sobre sus últimos momentos. Mientras la investigación continuaba, los detectives se movieron hacia el interior de la casa. Revisaron el hogar en busca de evidencia adicional o signos de allanamiento forzado, pero no encontraron ninguno. Esto reforzó su creencia de que Emily conocía a su atacante. Los detectives Parker y Díaz entrevistaron a los vecinos, incluyendo a Jackson, quien había descubierto el cuerpo. Jackson proporcionó un relato detallado de su rutina matutina y cómo se encontró con la espantosa escena. Su actitud calmada y sus observaciones claras fueron invaluables para la investigación. Los detectives también hablaron con los hijos de Emily, Greg y Blake de manera gentil, asegurándose de que se sintieran seguros. Los niños fueron llevados a la casa de un familiar, lejos del entorno traumático. Los detectives contactaron a Ethan Evans, el esposo de Emily, quien se encontraba en su oficina. Su reacción fue notablemente compuesta, lo que generó algunas sospechas iniciales. La detective Parker y el detective Díaz revisaron las imágenes de seguridad de las casas cercanas, con la esperanza de encontrar alguna pista o actividad sospechosa alrededor del momento del asesinato. También planearon analizar los registros telefónicos de Emily y sus redes sociales en busca de interacciones o amenazas inusuales. A medida que avanzaba el día, los detectives permanecieron enfocados y decididos. Sabían que resolver el asesinato de Emily Evans era crucial para la familia en duelo y para la comunidad conmocionada. Cada pieza de evidencia, por pequeña que fuera, era vital en su búsqueda de justicia. El primer sospechoso en el asesinato de Emily Evans fue su esposo Ethan Evans. A los 43 años, Ethan era dueño de una compañía de tours de pesca en Milwaukee.
Para todos los que lo conocían, parecía ser un esposo y padre devoto. Era meticuloso, introvertido y mantenía su vida personal privada de todos, incluyendo su familia. Sin embargo, a medida que los detectives comenzaron a profundizar, descubrieron que Ethan había estado ocultando muchas cosas. Ethan había estado teniendo una aventura y también estaba en serios problemas financieros. Su compañía de tours de pesca, que parecía exitosa en la superficie, estaba en dificultades. Había tomado varios préstamos y estaba enfrentando deudas acumuladas. Estos secretos pintaron una imagen diferente del hombre que parecía tan dedicado a su familia. Los detectives Parker y Díaz llevaron a Ethan para ser interrogado en la tarde del 18 de marzo de 2016. Ethan parecía tranquilo, pero su actitud era distante. Negó cualquier involucramiento en la muerte de Emily y afirmó que estaba en su oficina durante el momento del asesinato. Sin embargo, su calma parecía sospechosa para los detectives, dada la naturaleza brutal del crimen y la pérdida de su esposa. La coartada de Ethan era débil. Dijo que estaba solo en su oficina trabajando en papeleo, pero no pudo proporcionar evidencia sólida para apoyar su paradero. Los detectives Parker y Díaz lo presionaron sobre su aventura y problemas financieros. Ethan admitió la aventura, pero insistió en que no tenía nada que ver con el asesinato de Emily. Se volvió ligeramente agitado al hablar de sus problemas financieros, pero mantuvo su inocencia durante el interrogatorio. Los detectives también examinaron los registros telefónicos y correos electrónicos de Ethan. Encontraron numerosas llamadas y mensajes entre él y su amante, Anastasia, coincidentemente la mejor amiga de Emily. Esta conexión añadió una capa más a la investigación y dio a los detectives más preguntas sobre los posibles motivos de Ethan. Los vecinos y amigos fueron entrevistados y muchos quedaron sorprendidos al enterarse de la doble vida de Ethan. Lo describieron como reservado y observaron un marcado contraste con la personalidad extrovertida de Emily. Algunos vecinos mencionaron haber visto a Ethan actuar nerviosamente en semanas recientes, lo que levantó más banderas rojas. Los detectives sabían que necesitaban más evidencia para implicar o despejar a Ethan. Continuaron analizando sus registros financieros en busca de un vínculo con el crimen y también planeaban interrogar a Anastasia para ver si sabía algo más sobre la posible implicación de Ethan en el asesinato de Emily. A medida que avanzaba la investigación, Ethan Evans seguía siendo un sospechoso clave. Sus secretos y comportamientos extraños mantenían a los detectives en alerta, sabiendo que desentrañar su historia era crucial para resolver el caso. El segundo sospechoso en la investigación fue Anastasia, la mejor amiga y colega de Emily Evans. Anastasia tenía 43 años, era ambiciosa y conocida por su naturaleza competitiva. Había trabajado con Emily en varios proyectos de Jackson Etting en Internet y había compartido muchos detalles personales sobre su vida. Poco sabía Emily que Anastasia también estaba teniendo una aventura con su esposo, Ethan Evans, un hecho que la puso bajo un intenso escrutinio. Anastasia y Emily habían sido amigas cercanas durante años, compartiendo no solo intereses profesionales, sino también luchas personales. Anastasia había confiado en Emily sobre su matrimonio problemático, lo que había creado un vínculo entre ellas. Sin embargo, la revelación de su aventura con Ethan sugería una relación más complicada, posiblemente llena de celos y rivalidades. El 19 de marzo de 2016, los detectives Parker y Díaz llevaron a Anastasia para ser interrogada. Anastasia estaba visiblemente alterada, pero cooperativa. Admitió la aventura con Ethan, pero afirmó que no tenía nada que ver con el asesinato de Emily. Describió su relación con Emily como mayormente de apoyo, pero reconoció momentos de tensión,
especialmente al hablar de sus respectivos matrimonios. El motivo de Anastasia podría derivarse de varios factores. Su aventura con Ethan fue una traición significativa a la confianza de Emily, y si Emily la hubiera descubierto, podía haber llevado a un conflicto intenso. Además, la naturaleza ambiciosa de Anastasia y su deseo de éxito podrían haber llevado a la envidia y el resentimiento. Durante el interrogatorio, Anastasia fue defensiva, pero no excesivamente agresiva. Respondió a las preguntas de los detectives, pero fue cuidadosa con sus palabras. Presumió ante la policía que Ethan le había dicho que planeaba dejar a Emily y que su relación pronto se volvería oficial. Esto añadió otra capa a la investigación, ya que sugirió que Anastasia podría haber sentido una amenaza debido a la presencia de Emily en la vida de Ethan. Los detectives Parker y Díaz también examinaron los registros telefónicos y correos electrónicos de Anastasia. Encontraron numerosos mensajes entre ella y Ethan, discutiendo tanto asuntos personales como profesionales. Algunos mensajes insinuaban sus planes para el futuro, complicando aún más el caso. Amigos y colegas de Anastasia fueron entrevistados y muchos expresaron sorpresa por su implicación con Ethan. La describieron como una persona decidida y centrada en su carrera, pero se sorprendieron al enterarse de la aventura. Algunos mencionaron que Anastasia parecía más estresada y reservada en los últimos meses. Los detectives sabían que, aunque la aventura de Anastasia con Ethan era significativa, no la vinculaba directamente con el asesinato de Emily. Continuaron recopilando evidencia con la esperanza de descubrir más sobre su rol en los eventos que llevaron a la muerte de Emily. Las acciones y motivos de Anastasia seguían siendo una pieza crítica del rompecabezas, manteniéndola firmemente en el centro de la investigación. El 21 de marzo de 2016, alrededor de las 3 de la tarde, el Departamento de Policía de Milwaukee recibió un avance importante en el caso. El clima estaba despejado y cálido, típico de Wisconsin. La detective Jaden Parker se encontraba en la estación cuando una analista forense llamada Lisa Kian la llamó con noticias urgentes. Habían encontrado nueva evidencia que podría impactar significativamente la investigación. La evidencia se descubrió durante un análisis detallado del teléfono móvil de Emily Evans. Los expertos forenses recuperaron mensajes de texto eliminados entre Emily y un número desconocido. Los mensajes revelaron que Emily había descubierto un secreto impactante. Su esposo Ethan estaba dirigiendo una operación secreta de apuestas y tráfico de personas. Emily había planeado ir a la policía con esta información, lo que proporcionaba un motivo claro para su asesinato. La empresa de tours de pesca de Ethan era en realidad una tapadera para una operación secreta de apuestas y tráfico de personas, una especie de burdel casino. Allí, Ethan entretenía a sus ricos clientes masculinos con ruleta, máquinas tragamonedas y jóvenes hombres y mujeres, en su mayoría de Europa del Este, que fueron atraídos a América con la promesa de trabajar como modelos. Las detectives Parker y Díaz reconocieron de inmediato la importancia de esta nueva evidencia y convocaron rápidamente una reunión de equipo para discutir los hallazgos. Los mensajes eran explícitos, detallando la conmoción de Emily y su determinación de exponer las actividades ilegales de Ethan. Esta información proporcionó un motivo claro para que Ethan silenciara a Emily. Los detectives revisaron los mensajes y anotaron las fechas y horas. Emily había descubierto la operación solo días antes de su asesinato. La urgencia en sus mensajes indicaba que tenía miedo y sentía la necesidad urgente de actuar rápidamente. Esta revelación añadió una nueva capa de complejidad al caso y fortaleció la sospecha contra Ethan. Las detectives Parker y Díaz también notaron que,
Algunos mensajes mencionaban a una mujer llamada Madison. Emily había estado en contacto con Madison, quien había viajado desde Chelyabinsk, Rusia, para confrontar a Ethan sobre su hija desaparecida, Anastasia. Anastasia había sido atraída a América con promesas de una carrera como modelo, pero terminó atrapada en la operación de tráfico de Ethan. La policía también intensificó sus esfuerzos para rastrear los registros financieros y las comunicaciones de Ethan, con la esperanza de descubrir más evidencia que lo vinculara directamente tanto con la operación de tráfico como con el asesinato de Emily. Los detectives se pusieron en contacto con agencias federales para obtener asistencia, sabiendo que el caso ahora se había expandido más allá de un simple incidente doméstico. A medida que avanzaba la investigación, la nueva evidencia proporcionó a los detectives una imagen más clara del motivo detrás del asesinato de Emily. La vida secreta e ilegal de Ethan estaba en el corazón del caso. Los detectives se mantuvieron enfocados y determinados, sabiendo que descubrir el alcance total de las operaciones de Ethan era clave para resolver el asesinato de Emily y llevar justicia a su familia. La tercera sospechosa en la investigación fue Madison. Madison tenía 61 años y había viajado desde Chelyabinsk, Rusia, para averiguar qué había pasado con su hija Anastasia. Anastasia tenía solo 18 años cuando llegó a América creyendo que trabajaría como modelo de moda. En cambio, se convirtió en una víctima de la operación secreta de apuestas y tráfico de Ethan Evans. El 22 de marzo de 2016, las detectives Jaden Parker y Díaz llevaron a Madison para ser interrogada. Madison estaba visiblemente alterada y determinada a obtener justicia para su hija. Habló a través de un traductor, explicando cómo Anastasia había desaparecido poco después de llegar a los Estados Unidos. Madison había intentado todo para encontrar a su hija, incluso contratando detectives privados, pero todas las pistas apuntaban de nuevo a Ethan Evans. Madison describió a su hija como muy ambiciosa y llena de sueños. Anastasia estaba emocionada por su carrera como modelo y esperaba con ansias una nueva vida en América. Cuando Anastasia dejó de comunicarse, Madison supo que algo estaba terriblemente mal. Su determinación por descubrir la verdad la llevó a vender todo para volar a Wisconsin y confrontar a Ethan directamente. Durante el interrogatorio, Madison estaba emocional, pero compuesta. Relató cómo se había reunido con Emily Evans en los días previos al asesinato de Emily. Emily había sido comprensiva y prometió ayudar a Madison a exponer la operación de Ethan. Esta reunión había ocurrido solo 2 días antes de la muerte de Emily, convirtiendo a Madison en testigo clave. El motivo de Madison para querer confrontar a Ethan era claro. Quería respuestas sobre la desaparición de su hija y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para obtenerlas. Sin embargo, los detectives no encontraron evidencia que vinculase a Madison con el asesinato de Emily. Su estado emocional y el relato detallado de su búsqueda de Anastasia la pintaron como una madre en duelo más que como una sospechosa. Las detectives continuaron presionando a Madison para obtener más información sobre las operaciones de Ethan. Madison reveló que había reunido documentos y registros sobre las actividades ilegales de Ethan con la esperanza de usarlos para presionarlo y revelar la ubicación de Anastasia. Ella entregó estos documentos a los detectives, proporcionando evidencia crucial para avanzar en la investigación. Amigos y conocidos de Madison en Rusia la describieron como una madre decidida y cariñosa. Dijeron que era incansable en su búsqueda de Anastasia y había agotado todos los recursos para encontrarla.
Su viaje a América fue su última esperanza para descubrir la verdad. Con todo su testimonio y los documentos que proporcionó, las detectives Parker y Díaz tenían más evidencia para conectar a Ethan tanto con la operación de tráfico como con el asesinato de Emily. La participación de Madison destacó el alcance internacional de los crímenes de Ethan y el impacto generalizado de sus acciones. A medida que avanzaba la investigación, Madison seguía siendo una parte crucial del caso. Su determinación inquebrantable por encontrar justicia para su hija y su cooperación con los detectives acercó a estos a descubrir el alcance completo de las actividades criminales de Ethan. Después de juntar toda la evidencia, el Departamento de Policía de Milwaukee identificó a Ethan Evans como el asesino de Emily. Ethan, de 43 años, era dueño de una empresa de tours de pesca, pero su vida aparentemente perfecta escondía un oscuro secreto. Su operación era una tapadera para apuestas ilegales y tráfico de personas. El motivo de Ethan para matar a Emily era claro. Emily había descubierto su vida secreta y planeaba exponerlo a las autoridades. Temiendo el colapso de su vida personal y profesional, Ethan decidió silenciarla permanentemente. La policía reunió suficiente evidencia para arrestar a Ethan, incluyendo registros telefónicos, documentos financieros y los mensajes de texto eliminados entre él y Emily. A las 10 de la mañana, las detectives Jaden, Parker y Díaz llegaron a la oficina de Ethan. La atmósfera era tensa mientras se acercaban. Ethan estaba en una reunión discutiendo sus planes de negocio cuando las detectives entraron. Le informaron calmadamente de su arresto. La reacción de Ethan fue una mezcla de sorpresa y resignación. No ofreció resistencia, pero mantenía su inocencia, afirmando que estaba siendo incriminado. Las detectives esposaron a Ethan y le leyeron sus derechos. Luego lo escoltaron fuera del edificio, donde ya se había reunido una multitud de curiosos y medios de comunicación. La noticia del arresto se extendió rápidamente por la comunidad, dejando a todos en estado de incredulidad. La familia de Emily estaba devastada, pero aliviada de que la policía finalmente hubiera identificado al asesino de Emily. La comunidad de Milwaukee compartió su dolor, lamentando la pérdida de una madre y amiga querida. La policía continuó su investigación para asegurar que tuvieran un caso sólido contra Ethan, descubriendo más detalles sobre sus actividades ilegales y vinculándolo con la operación de apuestas y tráfico. La evidencia pintó un claro retrato de un hombre desesperado por proteger su doble vida, dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener sus secretos ocultos. El arresto de Ethan fue un paso significativo hacia la justicia para Emily y también dio esperanza a Madison, quien aún buscaba respuestas sobre su hija Anastasia. La policía aseguró a Madison que continuarían investigando la red criminal de Ethan, con la esperanza de encontrar más víctimas y llevarlas a la justicia también. El juicio de Ethan Evans comenzó el 1 de agosto de 2017 en Milwaukee. La fiscalía fue liderada por la asistente del fiscal del distrito, Karen Whitfield, conocida por su tenacidad y agudo sentido de la justicia. Karen, de 38 años, tenía una reputación por ser dura con el crimen y estaba decidida a hacer que Ethan rindiera cuentas por el asesinato de Emily y sus otras actividades ilegales. El argumento de la fiscalía se centró en la montaña de evidencia contra Ethan. Karen presentó los mensajes de texto eliminados entre Emily y Ethan, registros financieros que mostraban sus deudas y testimonios de varios testigos, incluyendo la familia y amigos de Emily. El jurado escuchó atentamente mientras Karen detallaba cómo la vida secreta de Ethan lo llevó a matar a su esposa para evitar que expusiera sus actividades ilegales. Por el lado de la defensa estaba el abogado Richard Palmer, un hombre de 43 años conocido por su aguda mente legal y su calma. Richard argumentó que Ethan estaba siendo incriminado
y que la evidencia era circunstancial. Intentó desacreditar la validez de los mensajes de texto y sugirió que otras personas involucradas en las operaciones ilegales de Ethan tenían más que ganar con la muerte de Emily. Durante el juicio, la familia de Emily estuvo presente con sus rostros marcados por el dolor y la determinación. Observaron cada momento con la esperanza de obtener justicia. Michelle, la hermana de Emily, a menudo se secaba las lágrimas mientras escuchaba los detalles de los últimos días de su hermana y la brutalidad de su asesinato. El juicio duró 3 semanas, con ambos lados presentando argumentos convincentes. Sin embargo, la evidencia de la Fiscalía fue abrumadora. El 24 de agosto de 2017, el jurado emitió un veredicto unánime. Ethan Evans fue declarado culpable de asesinato en primer grado, apuestas ilegales y tráfico de personas. Durante la audiencia de sentencia, el juez condenó las acciones de Ethan y lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sala del tribunal estaba llena de una mezcla de alivio y tristeza. La familia de Emily sintió un sentido de cierre al saber que Ethan pasaría el resto de su vida en prisión, pero el dolor por la pérdida de Emily permaneció. El veredicto tuvo un impacto profundo en la comunidad de Milwaukee. Muchos sintieron que se había hecho justicia, pero el caso también destacó el lado oscuro de las actividades ilegales que pueden existir en vecindarios aparentemente tranquilos. Sirvió como un recordatorio de la importancia de la vigilancia y el apoyo comunitario. Para los amigos y la familia de Emily, la sentencia marcó el final de un capítulo doloroso. Encontraron consuelo en el hecho de que el coraje de Emily al descubrir la verdad no había sido en vano. La comunidad se unió para apoyar a la familia Evans, organizando recaudaciones de fondos y homenajes en honor a Emily. Sus hijos, Griff y Block, quedaron al cuidado de su familia extendida y continuaron asistiendo a la escuela en Coosa Elementary, donde maestros y consejeros brindaron apoyo adicional. Los niños lucharon con la pérdida de su madre, pero estaban adaptándose gradualmente con la ayuda de la terapia y sus familiares que los apoyaban. Madison, que había viajado desde Rusia en busca de su hija Anastasia, encontró algo de cierre con la condena de Ethan. Aunque Anastasia no había sido encontrada, Madison continuó sus esfuerzos para crear conciencia sobre la trata de personas. Colaboró con organizaciones como el Polaris Project y participó en eventos de concienciación para arrojar luz sobre el problema. Su activismo ayudó a llamar la atención sobre casos similares y apoyó a otras familias que enfrentaban tragedias similares. Anastasia, quien había sido sospechosa pero luego exonerada, enfrentó un camino desafiante también. La revelación de su aventura con Ethan y su conexión con el asesinato impactó su vida personal y profesional. Tomó una licencia de su trabajo y eventualmente se mudó fuera de Milwaukee para comenzar de nuevo. Sus antiguos colegas y amigos le ofrecieron apoyo, aunque la aventura y sus consecuencias dejaron una marca duradera en su reputación. El juicio de Ethan Evans dejó un profundo impacto en Milwaukee. Destacó los peligros de las actividades criminales ocultas y la importancia de la vigilancia comunitaria. El coraje de Emily al descubrir los secretos de Ethan llevó a su arresto y condena, pero las ondas del caso continuaron afectando muchas vidas. Con el tiempo, la comunidad trabajó para sanar y recordar a Emily por su valentía y compromiso con la justicia. Su historia siguió siendo un poderoso recordatorio de la fortaleza del espíritu humano y la lucha continua contra la injusticia. La trágica historia de Emily Evans sirve como un recordatorio claro de los peligros de las vidas ocultas y el impacto devastador de los secretos, aunque nada que no pueda ser resuelto por tu criminalista. Tracy Hall
Tenía 42 años y era el prototipo de la ama de casa sureña perfecta. Vivía en Huntsville, Alabama, un suburbio tranquilo conocido por sus valores conservadores y su comunidad unida. Su vida parecía sacada de una comedia familiar. Una hermosa casa, un esposo amoroso y 3 animados trillizos, Andrew, Rifle y Daniel. Tracy estaba profundamente involucrada en la comunidad, especialmente en la escuela de sus hijos. Su amabilidad y cálida personalidad la hicieron una figura querida en el vecindario. Para el mundo exterior, Tracy parecía tenerlo todo. Su esposo, Arthur Hall, era un exitoso abogado corporativo conocido por su trabajo ayudando a grandes compañías petroleras a encontrar lagunas legales para extraer petróleo en países del tercer mundo. La familia asistía con frecuencia a la iglesia en la Primera Bautista de Huntsville, donde Tracy dirigía un grupo de estudio bíblico para mujeres. Eran el tipo de familia que esperarías ver en una tarjeta de Navidad, sonrientes y perfectos. Pero bajo la superficie, Tracy estaba luchando. Su matrimonio con Arthur se había vuelto frío y distante con los años. El exigente trabajo de Arthur lo mantenía fuera de casa durante semanas, y cuando estaba en casa, a menudo estaba preocupado por el trabajo. El vínculo que alguna vez fue fuerte se había debilitado, dejando a Tracy sintiéndose sola y sexualmente insatisfecha. Comenzó a ansiar emoción, algo que rompiera la monotonía de su vida cotidiana. A principios de 2021, Tracy encontró esa emoción en un lugar inesperado. Su vecina de 17 años, Madison Green. Lo que comenzó como una tutoría amistosa, con Tracy enseñándole a Madison cómo actuar como una buena dama cristiana, pronto se convirtió en algo más oscuro. Su relación rápidamente escaló en una relación sexual secreta, con Tracy volviéndose cada vez más obsesionada con la joven. Tracy estaba cautivada por la juventud y energía de Madison, cualidades que Tracy sentía que había perdido con los años. Esta relación se convirtió en el escape de Tracy, una forma de llenar el vacío dejado por su matrimonio en deterioro. En los días previos a su muerte, el comportamiento de Tracy se volvió más errático. Se apartó de sus actividades habituales y se volvió más posesiva con Madison. Era evidente para aquellos cercanos a ella que algo estaba profundamente mal, pero nadie podría haber predicho el trágico final que estaba a punto de suceder. En la mañana del 5 de junio de 2021, Arthur Hall entró en su casa en Huntsville, Alabama, después de una larga noche en la oficina. Era poco después de las 7 de la mañana y el sol ya brillaba intensamente a través de las ventanas. La casa estaba extrañamente silenciosa, lo cual era inusual dado que sus 3 hijos, Andrew, Rifle y Daniel, normalmente ya estaban despiertos y preparándose para la escuela. Arthur esperaba encontrar a su esposa Tracy ocupada en la cocina preparando el desayuno, pero en su lugar encontró la cocina vacía. Arthur llamó a Tracy, pero no hubo respuesta. Al subir las escaleras hacia su dormitorio, un sentimiento de inquietud comenzó a asentarse. Cuando llegó a la puerta del dormitorio, notó que estaba ligeramente entreabierta. Al empujarla, Arthur se encontró con la escena que lo atormentaría para siempre. Tracy yacía en el suelo junto a su cama, desnuda, con un charco de sangre alrededor de su cabeza. Había sido asesinada a tiros. La habitación estaba hecha un desastre. La cama estaba deshecha, los muebles estaban volcados y fragmentos de vidrio roto estaban esparcidos por el suelo. Era evidente que había tenido lugar una lucha violenta. Arthur se quedó paralizado por un momento, su mente luchando por procesar lo que estaba viendo. Luego el pánico se apoderó de él. Corrió al lado de Tracy, tratando desesperadamente de despertarla,
pero era demasiado tarde. Al darse cuenta de que ella ya no estaba, Arthur agarró su teléfono y marcó el 911, sus manos temblando mientras intentaba explicar a la operadora lo que había sucedido. La llamada al 911 fue frenética. La voz de Arthur estaba apenas controlada mientras le decía a la operadora que su esposa había sido disparada y que no respiraba. La operadora trató de mantenerlo calmado, pero Arthur estaba claramente en estado de shock. Cuando la policía llegó unos minutos después, encontraron a Arthur sentado en el suelo junto al cuerpo de Tracy, su rostro pálido y sus ojos abiertos con incredulidad. Fue sacado al exterior y colocado en un coche policial mientras los oficiales aseguraban la escena. La noticia de la muerte de Tracy se extendió rápidamente por el vecindario. Los vecinos que habían visto la conmoción comenzaron a reunirse fuera de la casa de los Hall, susurrándose unos a otros mientras trataban de entender lo que había sucedido. No pasó mucho tiempo antes de que las estaciones de noticias locales como KFTV llegaran a la escena, con las cámaras rodando mientras informaban en vivo desde la tranquila calle suburbana que se había convertido repentinamente en el centro de una investigación de asesinato espantoso. El departamento de policía de Huntsville llegó a la casa de los Hall pocos minutos después de la llamada al 911 de Arthur, el 5 de junio de 2021. El oficial David Collins, un veterano de 12 años conocido por su calma, fue el primero en llegar a la escena. Evaluó rápidamente la situación y pidió refuerzos. La tranquila calle suburbana pronto se llenó de coches de policía, con luces rojas y azules parpadeando cortando la calma de la mañana temprana. La detective Lee Howard, una investigadora meticulosa con una reputación por resolver casos complejos, fue asignada para liderar la investigación. A medida que los oficiales entraban en la casa, se encontraron con una escena del crimen caótica. El dormitorio estaba en completo desorden. La cama estaba deshecha, el colchón arrugado y varios muebles habían sido derribados. Los fragmentos de vidrio en el suelo sugerían que había tenido lugar una lucha. El cuerpo sin vida de Tracy Hall yacía en el suelo junto a la cama, con una herida de bala en la cabeza como causa aparente de muerte. La sangre se había acumulado alrededor de ella, tiñendo la alfombra beige de un rojo profundo. La detective Howard inspeccionó la escena con un ojo experimentado, notando la posición del cuerpo de Tracy y los objetos cercanos, tomando notas mentales de todo. La escena contaba una historia de desesperación y violencia. El rostro de Tracy mostraba signos de lucha, con moretones visibles en sus brazos y piernas. El estado de la habitación indicaba que Tracy había luchado ferozmente contra su agresor. El arma del crimen, una pequeña pistola, fue encontrada en el suelo cerca del cuerpo de Tracy. Fue rápidamente embalada como evidencia junto con los fragmentos de vidrio y varios otros artículos de la habitación. Especialistas forenses, vestidos con monos blancos, examinaron metódicamente el dormitorio, buscando huellas dactilares y tomando muestras de las manchas de sangre. Fotografiaron toda la escena, documentando cada detalle que podría ser utilizado más adelante en la investigación. Afuera, el oficial Collins entrevistó a Arthur Hall, que aún estaba en estado de shock. Arthur explicó que había encontrado el cuerpo de Tracy cuando regresó a casa temprano esa mañana. Insistió en que no tenía idea de quién podría haberle hecho esto a su esposa. A medida que continuaba el interrogatorio, las respuestas de Arthur eran lentas y desconectadas, reflejando su incredulidad y dolor. La detective Howard, aunque comprensiva con el estado emocional de Arthur, sabía que el tiempo era esencial. Las primeras 48 horas después de un asesinato son críticas,
y estaba decidida a recopilar la mayor cantidad de evidencia posible antes de que las pistas se enfriaran. La investigación apenas comenzaba, pero la escena en la casa de los Hall ya había proporcionado varias pistas que guiarían a los detectives en su búsqueda del asesino de Tracy. La primera sospechosa en la investigación era Madison Green, la vecina de 17 años. Madison era bien conocida en Huntsville, Alabama. Era una joven brillante e independiente que estaba a punto de graduarse de la escuela secundaria de Huntsville ese mes. Madison era popular entre sus compañeros, conocida por su actitud rebelde en una ciudad donde los valores conservadores a menudo dictaban el comportamiento. A pesar de su exterior vibrante, la relación sexual de Madison con Tracy Hall había tomado un giro oscuro. Lo que comenzó como una mentoría rápidamente escaló en una apasionada relación secreta que dejó a Madison sintiéndose cada vez más atrapada. Tracy, que inicialmente actuó como guía para Madison en la navegación de las expectativas de su comunidad, pronto se convirtió en una pareja sexual posesiva y controladora, a menudo pidiendo a Madison que experimentara más allá de su zona de confort. Los amigos de Madison notaron un cambio en su comportamiento. Se había vuelto más retraída, evitando reuniones sociales y saltándose sus habituales visitas a lugares como el Starbucks local, donde solía reunirse con sus amigos. Cuando la detective Lee Howard y su equipo llevaron a Madison para un interrogatorio, estaban particularmente interesados en su relación sexual con Tracy. Los detectives sabían que la posesividad de Tracy podría haber proporcionado un motivo para el asesinato. La reacción de Madison durante el interrogatorio fue reveladora. Parecía nerviosa, jugueteando con sus manos y evitando el contacto visual. La detective Howard le preguntó a Madison sobre la naturaleza de su relación con Tracy, y al principio Madison fue reacia a decir mucho. Sin embargo, a medida que continuaba el interrogatorio, admitió que ella y Tracy habían estado involucradas en una relación romántica que recientemente se había deteriorado. Madison describió cómo Tracy se había vuelto cada vez más errática en las semanas previas a su muerte, mencionando cómo Tracy solía llamarla a cualquier hora del día, exigiendo que dejara todo para tener relaciones sexuales con ella. Madison también reveló que Tracy había amenazado con exponer su relación si Madison intentaba terminarla. Estas amenazas habían causado a Madison un gran estrés y comenzó a sentirse asfixiada por la constante necesidad de control de Tracy. Cuando se le preguntó dónde estaba la noche del asesinato, Madison afirmó que estaba en la casa de una amiga estudiando para exámenes finales. Los detectives anotaron su coartada, pero se mantuvieron escépticos dada la tensión en su relación con Tracy. La actitud nerviosa de Madison durante el interrogatorio solo aumentó sus sospechas. La detective Howard la presionó para obtener más detalles, pero Madison mantenía su inocencia, insistiendo en que no tenía nada que ver con la muerte de Tracy. A pesar de sus negativas, la conexión de Madison con la víctima y la naturaleza tensa de su relación la convirtieron en una sospechosa clave en la investigación. Los detectives sabían que necesitaban profundizar en la historia de Madison para confirmar o descartar su posible participación en el crimen. El siguiente sospechoso bajo escrutinio era Arthur Hall, el esposo de Tracy, de 46 años. Como abogado corporativo especializado en ayudar a las compañías petroleras a encontrar lagunas legales para tomar tierras en países del tercer mundo para la extracción, Arthur tenía una carrera exigente que a menudo lo mantenía fuera de casa. Trabajaba muchas horas y viajaba frecuentemente para reuniones de negocios. En la comunidad unida de Huntsville, era conocido por su éxito profesional, pero también por su comportamiento distante y algo reservado. A diferencia de Tracy, que estaba activamente involucrada en la comunidad, Arthur se mantenía principalmente para sí mismo, enfocándose en su carrera
y dejando a Tracy a cargo de la casa y de criar a sus 3 hijos, Andrew, Riffle y Daniel. La relación de Arthur con Tracy había sido tensa durante algún tiempo. La pareja, que alguna vez se consideró perfecta, se había distanciado con los años. Amigos y vecinos notaron el cambio. Ya no asistían a eventos juntos y cuando lo hacían, había una tensión obvia entre ellos. Tracy había confiado a algunos amigos cercanos que se sentía descuidada y sola en su matrimonio sin sexo, mencionando cómo las constantes ausencias de Arthur la habían hecho sentir más como una madre soltera que como una pareja en su relación. La noche del asesinato de Tracy, Arthur afirmó que había estado trabajando hasta tarde en su oficina en el centro de Alabama City. Le dijo a los detectives que no notó nada inusual cuando regresó a casa temprano a la mañana siguiente y encontró el cuerpo sin vida de Tracy. La detective Lee Howard y su equipo estaban interesados en la coartada de Arthur y su reacción al encontrar a su esposa muerta. Lo interrogaron a fondo, tratando de evaluar si su duelo era genuino o si enmascaraba algo más oscuro. Durante el interrogatorio, Arthur permaneció tranquilo y compuesto, respondiendo preguntas con un tono medido. Expresó un profundo pesar por la muerte de Tracy, pero había una separación en su comportamiento que los detectives encontraron inquietante. Admitió que él y Tracy habían tenido problemas maritales, pero insistió en que aún la amaba y nunca la habría lastimado. Sin embargo, los detectives no podían ignorar la posibilidad de que el matrimonio tenso de Arthur y la relación de Tracy con la hija del vecino, Madison Green, podrían haber proporcionado un motivo para el asesinato. Cuando se le presionó sobre su paradero la noche del asesinato, Arthur insistió en que había estado en el trabajo, presentando correos electrónicos y registros telefónicos con fecha y hora como prueba. Aunque su coartada parecía sólida, los detectives no estaban completamente convencidos. Notaron que la profesión de Arthur le daba las habilidades y recursos para potencialmente encubrir sus huellas si estuviera involucrado en el crimen. A pesar de su comportamiento tranquilo, el matrimonio tenso de Arthur y la frialdad en su relación con Tracy lo mantenían firmemente en el centro de la investigación. Los detectives sabían que debían mantener un estrecho seguimiento de él mientras continuaban ensamblando los eventos que llevaron a la muerte de Tracy. El tercer sospechoso en la investigación era Lily Green. La madre de Madison, Lily, de 42 años, era una madre soltera que trabajaba largas horas como enfermera en el Hospital Regional de Huntsville. Era conocida por su dedicación al trabajo, a menudo haciendo turnos dobles para llegar a fin de mes y proporcionar para Madison. A pesar de su apretada agenda, Lily tenía una reputación de ser una mujer fuerte y pragmática que se preocupaba profundamente por su hija. Lily y Tracy Hall habían sido amigas durante varios años, y su amistad se había basado inicialmente en experiencias compartidas como madres y amas de casa. Sin embargo, con el tiempo Lily comenzó a notar cambios en el comportamiento de su hija. Madison se había vuelto más secreta y su relación cercana con su madre parecía estar desvaneciéndose. Lily sospechaba que algo estaba ocurriendo entre Madison y Tracy, pero no estaba segura de qué. Unos días antes del asesinato de Tracy, Lily confrontó a Tracy sobre sus sospechas. Las dos tuvieron una acalorada discusión en el camino de entrada de la casa de Tracy, donde Lily exigió que Tracy dejara de tener relaciones sexuales con su hija. Lily estaba protectora con Madison y no le gustaba la idea de que su hija estuviera involucrada en algo que pudiera perjudicar su futuro. La confrontación dejó a ambas mujeres enojadas y Lily se fue de la reunión sintiéndose inquieta. Cuando el detective Lee Howard y su equipo llevaron a Lily para su interrogatorio, estaban al tanto de la discusión que había tenido con Tracy. Los detectives preguntaron a Lily sobre su relación con Tracy y por qué la había confrontado.
Lily, que usualmente era serena, mostró signos de estrés durante el interrogatorio. Admitió que había discutido con Tracy, pero negó tener algo que ver con su muerte. Explicó que estaba preocupada por el bienestar de Madison y que solo quería proteger a su hija de resultar herida. Los detectives presionaron a Lily sobre su paradero la noche del asesinato. Lily afirmó que había estado trabajando en un turno nocturno en el hospital y había salido justo antes de la medianoche. Proporcionó registros con fecha y hora del sistema de control de tiempos del hospital para respaldar su coartada. A pesar de su sólida coartada, los detectives no podían ignorar la intensidad de la discusión que había tenido con Tracy y el hecho de que vivía tan cerca de la escena del crimen. La naturaleza protectora de Lily y su proximidad a la casa de los Hall la mantenían en la mira de los detectives. Continuaron investigando su posible implicación, buscando cualquier posible vínculo entre su confrontación con Tracy y los eventos que llevaron al asesinato de Tracy. Mientras Lily mantenía su inocencia, los detectives sabían que no podían descartarla todavía. La investigación sobre la muerte de Tracy estaba lejos de terminar y el papel de Lily en el caso seguía siendo una pieza crítica del rompecabezas. El 12 de junio de 2022, justo cuando el calor del verano comenzaba a asentarse sobre Huntsville, Alabama, surgió un avance en el caso. Era la mañana, alrededor de las 10, cuando el detective Lee Howard recibió una llamada de un técnico en una tienda de reparación de electrónicos local llamada TechFix, ubicada en Main Street. El técnico había estado trabajando en un sistema de seguridad para el hogar que había sido llevado por un cliente cuando se topó con algo inusual. Varios archivos de video ocultos almacenados en la memoria del sistema. Estos archivos contenían imágenes que habían sido grabadas en la casa de los Hall, específicamente en el dormitorio principal, donde se había encontrado el cuerpo de Tracy Hall. El técnico, al darse cuenta de la importancia de lo que había descubierto, contactó inmediatamente a la policía. El detective Howard y su equipo llegaron rápidamente a TechFix para revisar las imágenes. Los videos, que estaban fechados en varios meses anteriores al asesinato, proporcionaron pruebas escalofriantes. Las grabaciones mostraron a Tracy manteniendo una relación sexual con Madison Green. Lo que resultó aún más perturbador fue que quedó claro que Tracy había sido la que grababa secretamente sus encuentros sexuales, probablemente sin el conocimiento de Madison. Los videos no solo confirmaron el affair ilícito, sino que también mostraron la creciente tensión entre Tracy y Madison. En una de las últimas grabaciones realizadas justo días antes del asesinato, se podía escuchar a Tracy amenazando con exponer su relación si Madison intentaba dejarla. Las imágenes pintaban un cuadro de una relación sexual que se había vuelto tóxica, con Tracy volviéndose cada vez más posesiva y Madison apareciendo cada vez más temerosa. Esta nueva evidencia fue un punto de inflexión en la investigación. Los detectives se dieron cuenta de que el asesinato de Tracy no era simplemente un crimen pasional, sino el trágico resultado de una relación que se había salido de control. Las imágenes también proporcionaron información crucial sobre el estado mental de Madison en los días previos al asesinato, sugiriendo que ella podría haber actuado por miedo y desesperación. Con esta nueva evidencia en mano, el detective Howard y su equipo regresaron a la casa de los Hall para buscar las cámaras ocultas que habían capturado las imágenes. Encontraron varios dispositivos pequeños y discretos colocados alrededor del dormitorio, lo que confirmó aún más el papel de Tracy en la grabación de los videos. Este descubrimiento cambió significativamente la dirección de la investigación. Los detectives ahora tenían una comprensión más clara de las dinámicas en juego y comenzaron a centrarse más en la implicación de Madison, acercándolos a la verdad
sobre lo que ocurrió la noche de la muerte de Tracy Hall. Asegúrate de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. ¿Tienes alguna opinión sobre este caso o tienes un caso propio que te gustaría que investigáramos? Déjanos un comentario. Sigamos con este caso y espero que te esté gustando Tu Criminalista. A medida que la investigación llegó a su clímax, todas las miradas estaban puestas en Madison Green. Las imágenes ocultas descubiertas en la casa de Tracy Hall proporcionaron a los detectives evidencia crítica que apuntaba directamente a ella. El 14 de junio de 2022, el detective Lee Howard y su equipo finalmente sintieron que tenían suficiente para hacer un arresto. Madison Green, de solo 18 años, era una popular estudiante de último año de secundaria que una vez prometía mucho. Conocida por su personalidad extrovertida y sus logros académicos, Madison era el tipo de chica que parecía tenerlo todo. Pero detrás de las puertas cerradas, estaba atrapada en una relación sexual tóxica y secreta con Tracy. Una relación que se había salido de control. El futuro brillante de Madison se había oscurecido bajo el peso de la manipulación y la posesividad controladora de Tracy. La noche del asesinato de Tracy, la tensión entre las dos alcanzó un punto de ruptura. Las imágenes ocultas mostraron a Tracy amenazando con revelar su relación sexual mediante un video que había grabado si Madison intentaba dejarla. Esta amenaza fue la gota que colmó el vaso para Madison, que se sentía acorralada y aterrorizada. En un momento de pánico y desesperación, Madison agarró el arma del mesita de noche de Tracy. La escena del crimen, con su mobiliario volcado y vidrios rotos, contaba la historia de una feroz lucha que terminó en tragedia. El detective Howard, ahora seguro de su caso, actuó rápidamente. A las 3 de la tarde del 14 de junio, la policía llegó a la casa de los Green. Madison estaba dentro, sentada en el sofá de la sala de estar con su madre, Lily. Los oficiales explicaron la situación con calma y arrestaron a Madison por el asesinato de Tracy Hall. Madison, visiblemente alterada, no ofreció resistencia. Parecía casi aliviada, como si el peso de su secreto finalmente se estuviera levantando. Lily, por otro lado, estaba en shock. No tenía idea de que su hija estuviera involucrada en una relación tan peligrosa, y la realidad de la situación la dejó sin palabras. El arresto envió ondas de choque a través de la comunidad. La familia de Tracy, especialmente su esposo Arthur y sus 3 hijos, estaban devastados por la noticia. Arthur había sospechado que algo andaba mal en su matrimonio, pero nunca imaginó que terminaría de una manera tan horrífica. La familia Hall, una vez vista como el epítome del éxito suburbano, estaba ahora destrozada. En los días siguientes, salieron a la luz más detalles sobre la relación sexual tóxica entre Tracy y Madison, pintando un cuadro complejo de abuso emocional y desesperación. La comunidad, que inicialmente había visto a Madison como una joven prometedora, comenzó a ver sus acciones a través de una lente diferente, una que tuvo en cuenta el tormento psicológico que había soportado. El arresto de Madison marcó el comienzo de un largo proceso legal, uno que obligaría a todos los involucrados a enfrentar las oscuras verdades que habían estado ocultas bajo la superficie de sus vidas aparentemente perfectas. El juicio de Madison Green comenzó a finales de noviembre de 2022, capturando la atención de toda la comunidad de Huntsville, Alabama. La sala del tribunal estaba llena de espectadores y medios de comunicación, todos ansiosos por ver cómo se desarrollaría el caso. La fiscalía, dirigida por el fiscal de distrito Mark Peters, un abogado experimentado de 50 años conocido por ser duro y justo, argumentó que Madison
había cometido un asesinato a sangre fría. Peters pintó un cuadro de Madison como una joven manipuladora que, al enfrentarse a la posibilidad de perder el control sobre su relación secreta con Tracy Hall, eligió acabar con la vida de Tracy en lugar de enfrentar las consecuencias. Por otro lado, la abogada defensora de Madison, Lisa Green Troller, una conocida defensora de jóvenes clientes de 38 años, adoptó un enfoque diferente. Green Troller argumentó que Madison era una víctima de la manipulación emocional y psicológica de Tracy. Presentó evidencia de los videos ocultos que mostraban cómo Tracy había presionado y amenazado cada vez más a Madison, llevándola al borde de la desesperación. Green Troller sostuvo que las acciones de Madison, aunque trágicas, eran el resultado de un intenso miedo y una sensación de no tener escapatoria. Suplicó al jurado que considerara el tormento que Madison había soportado en los meses previos al asesinato. El juicio estuvo cargado emocionalmente, especialmente para la familia de Tracy, que asistió a la sala del tribunal todos los días escuchando los detalles de la vida secreta de Tracy y los eventos que llevaron a su muerte. Arthur Hall, en particular, estaba visiblemente afectado al escuchar los testimonios sobre el affair de su esposa y el comportamiento manipulador que había mostrado hacia Madison. Los trillizos, demasiado jóvenes para entender completamente el proceso, fueron mantenidos alejados del juicio. Sus vidas, ahora alteradas por la pérdida de su madre, estaban marcadas para siempre. Después de varios días de testimonios y argumentos, el jurado llegó a un veredicto el 29 de noviembre de 2022. Madison Green fue declarada culpable de homicidio involuntario, no de asesinato. El jurado, influenciado por la evidencia de la manipulación de Tracy y el estado psicológico de Madison, eligió condenarla por un cargo menor. El juez sentenció a Madison a 10 años de prisión, con la posibilidad de libertad condicional después de 5 años. La sentencia recibió reacciones mixtas. La familia de Tracy sintió que el castigo era demasiado leve, luchando por reconciliar a la mujer que conocían con la vida secreta que llevó a su muerte. Mientras tanto, algunos en la comunidad simpatizaban con Madison, reconociendo las difíciles circunstancias que la llevaron a cometer el crimen. La conclusión del juicio dejó a muchos en Huntsville reflexionando sobre las luchas ocultas que pueden existir detrás de puertas cerradas y las trágicas consecuencias que pueden derivarse de ellas. Tras el juicio, las vidas de todos los involucrados cambiaron profundamente. Madison Green comenzó a cumplir su condena en el centro correccional Mabel Bassett, una prisión para mujeres en McLeod, Alabama. A tan solo 18 años, su vida había tomado un giro trágico. Dentro de la prisión, Madison se inscribió en programas de asesoramiento y educativos, tratando de reconstruir su vida a partir de las ruinas de lo que había sido. Su futuro, una vez prometedor, ahora parecía incierto mientras enfrentaba las consecuencias de sus acciones. La familia de Tracy Hall luchó por seguir adelante con la tragedia que había devastado sus vidas. Arthur Hall, quien había sido un exitoso abogado corporativo, encontró difícil regresar a su carrera de alto nivel. La revelación del affair secreto de su esposa y las circunstancias en torno a su muerte lo habían dejado destrozado. Tomó una licencia de ausencia de su trabajo, eligiendo en su lugar centrarse en criar a sus hijos, Andrew, Peter y Daniel. Los trillizos de solo 9 años habían perdido a su madre de la manera más horrible. Arthur hizo todo lo posible por protegerlos de los detalles del caso, pero las cicatrices emocionales eran profundas. Lily Green, la madre de Madison, también enfrentó una dura batalla. Como enfermera dedicada que siempre había trabajado largas horas para proporcionar para su hija, Lily estaba consumida por la culpa,
preguntándose cómo pudo haber pasado por alto las señales de angustia de su hija. Continuó apoyando a Madison durante su encarcelamiento, visitándola regularmente y abogando por su liberación anticipada. La comunidad de Huntsville, una vez unida y conservadora, quedó en shock por los eventos que se habían desarrollado en su tranquilo suburbio. La muerte de Tracy Hall y el juicio que siguió se convirtieron en una advertencia, un recordatorio de que incluso en los vecindarios más aparentemente perfectos, secretos oscuros pueden estar ocultos bajo la superficie. Amigos y vecinos que una vez admiraron a la familia Hall, ahora miraban sus propias vidas, cuestionando lo que podría estar escondido detrás de sus propias puertas cerradas. Mientras Huntsville volvía lentamente a la normalidad, la memoria de la trágica muerte de Tracy y el juicio que siguió nunca se desvanecería por completo. Sirvió como un sombrío recordatorio del dolor oculto y la desesperación que pueden llevar a consecuencias inimaginables.